Hola, muy buenos días. Mi nombre es Enrique Cos Adame y agradezco a la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Nuevo León, a su presidente, el doctor Alfonso Alfaro, la gentileza de haberme invitado para participar en este curso virtual internacional que están organizando y que año con año tiene una gran aceptación. Muchas gracias a la mesa directiva también por esta distinción. Me has asignado el tema de defecación disinérgica, que es parte del espectro de pacientes que padecen estreñimiento. Y aquí primero tenemos que contemplar que estos pacientes tienen la figura de estreñimiento o deben de cumplir con los criterios de estreñimiento de acuerdo a los criterios normados por la Fundación de Roma. Eh, el tener al menos 2 de los 6 síntomas de estreñimiento hace el diagnóstico de estreñimiento cuando ésta se hace crónico por más de 6 meses de evolución, que no haya heces disminuidas de consistencia en ausencia de uso de laxantes y que no cumpla criterios para síndrome de intestino irritable. A su vez, el paciente que cumple con estas características debe de cumplir también con los criterios para desórdenes defecatorios, en este caso defecación disinérgica, en donde debe de existir evidencia de una evacuación alterada con una prueba de expulsión de balón igualmente alterada, con evidencia también de una contracción inapropiada de los músculos del piso pélvico, bien sea el esfínter anal o el músculo puborectal, y que exista un menor a 20% de relajación de la presión basal del esfínter, evidenciada por un estudio de manometría anorrectal o electromiografía. Además, que se encuentren fuerzas propulsivas inadecuadas, también evaluado por imagen, en esto es una defecografía, o con manometría anorrectal. De igual manera, deben de tener cronicidad en los síntomas, al menos 6 meses de evolución. Y es que el estreñimiento en este contexto lo tenemos que clasificar de acuerdo a su fisiopatología en aquellos que tienen estreñimiento de tránsito normal, comúnmente síndrome de intestino irritable con estreñimiento, aquellos que tienen tránsito lento y aquellos que tienen disfunción del piso pélvico o defecación disinérgica, que es sin duda en donde se debe llevar a cabo estudios fisiológicos para poder concretar adecuadamente llegar al diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer este diagnóstico? Bueno, pues es muy importante tener en consideración que estos pacientes con estreñimiento tienen ya evaluado por pictogramas la forma de sus evacuaciones. Y aquellos sujetos que tienen evacuaciones tipo 1 o tipo 2 de Bristol correlacionan con un tránsito colónico lento, con una sensibilidad de 82% y una especificidad de hasta el 83%. Sin embargo, algo fundamental para la evaluación del paciente con sospecha de defecación disinérgica asociado al estreñimiento es realizar una evaluación rectal y anal de manera adecuada. Con esta pretendemos descartar patología orgánica como son fisuras, hemorroides o incluso recordar que cerca de un 25% de las neoplasias que se encuentran a nivel colorectal están al alcance del tacto rectal. Por eso es fundamental llevar a cabo esta evaluación en estos pacientes. Además, el realizar tactos rectales de manera continua, de manera frecuente, nos da la posibilidad de determinar qué es un tono en reposo normal y poder, al compararse con manometría no rectal, que sería como el estándar de oro para decidir si es una presión normal, alta o baja, pues tener una sensibilidad de hasta el 86% del explorador para coincidir en que el tono de reposo sea adecuado. Además, se llevan a cabo maniobras durante el proceso de la evaluación con el tacto rectal, pidiéndole al paciente que apriete para evaluar la respuesta del esfínter anal externo y determinar si tiene una buena respuesta motora y de fuerza, con una sensibilidad que puede llegar hasta el 82%.
y evaluar el momento de realizar la maniobra de defecación o el pujo para evaluar la relajación del aparato esfinteriano, pero también el descenso del piso pélvico. Y con ello tener una sensibilidad del 75% y una especificidad del 87% para determinar si el paciente tiene o no un desorden en la coordinación del piso pélvico en estos casos. Entonces es fundamental llevar a cabo el tacto rectal. Se puede asociar a esta, que es la prueba de expulsión del balón. Es un método fácil, económico, que se puede realizar en el consultorio. Se utiliza una sonda, podemos implementar, realizarlo con una sonda de Foley. Se introduce, obviamente, desinflada a través del esfínter anal del paciente, llegando al recto. Se infla con 50 mililitros de agua y se le pide al paciente que intente llevar a cabo la expulsión de este balón. Si no puede realizar la expulsión del balón en menos de 60 segundos, entonces se puede inferir que tiene un problema o un desorden evacuatorio el paciente con una sensibilidad de 88 y una especificidad de 89%. Sin embargo, es notorio mencionar que a pesar de que lo lleve a cabo la expulsión del balón, puede tener defecación disinérgica el paciente. Es decir, no es una prueba perfecta y se tiene que tener la sospecha clínica para confirmar esta alteración. Existe para confirmar o ayudarnos a confirmar nuestra sospecha clínica con la evaluación de síntomas, el tacto rectal y la prueba de expulsión del balón, la manometría anorrectal. Hoy día contamos con la manometría de alta resolución en donde se puede ver el topograma de la presión anal y rectal y evaluar durante las maniobras de apretar, la maniobra defecatoria, cómo se lleva a cabo la relajación de las estructuras del piso pélvico, en este caso que señalo, aumentando la presión a nivel rectal, existe coincidentalmente una disminución de la presión a nivel del esfínter, y es que recordándoles que los colores azules significan que están más cerca a cero de presión, mientras que los colores más intensos, rojo o magenta, son de más alta presión. Entonces, aquí tenemos alrededor de cerca de 70 a 80 milímetros de mercurio por el color amarillo, y que cuando se aumenta la presión cercana a los 110, 120 milímetros de mercurio a nivel rectal, este paciente o este ejemplo muestra que cae cercano al azul, es decir, hay una relajación de la esfínter anal. Y bueno, tenemos estos patrones manométricos en donde lo normal es que a nivel rectal se incremente la presión en ese sensor y se observe coincidentalmente una disminución de la presión a nivel del esfínter anal. Pero los pacientes que tienen defecación disinérgica tienen varios tipos. Vean el tipo 1, en donde hay un incremento de la presión a nivel rectal, pero también paradójicamente hay una presión a nivel del esfínter anal. La tipo 2, no hay capacidad del paciente de hacer una fuerza propulsiva adecuada a nivel rectal, pero sí hay una contracción paradójica a nivel del esfínter anal. La tipo 3, el paciente sí puede tener una buena propulsión, pero no hay relajación, tampoco incremento de la presión del esfínter anal, no cumple con el criterio de relajación mayor del 20%. Y en la tipo 4, ni aumenta la presión adecuadamente en el recto, pero tampoco relaja las estructuras del aparato esfinteriano. Y aquí en manometría de alta resolución pueden ver el ejemplo de alguien que lleva a cabo una maniobra defecatoria normal con incremento de la presión a nivel rectal, y vean que de los colores rojos, cercanos a 100 milímetros de mercurio, cae a los verde olivo, que es cerca de el 40 milímetros de mercurio. Es decir, se abre el esfínter anal. En tanto, en este ejemplo hay un incremento de la presión a nivel rectal, pero coincidentalmente hay mayor presión en el esfínter anal. Esto corresponde al caso de una disinergia tipo 1.
La defecografía también es muy importante en la evaluación de estos pacientes con disinergia, puesto que se ha determinado que una retención del vario durante la maniobra de pujo puede ayudar a hacer el diagnóstico de disfunción del piso pélvico. Se lleva a cabo con fluoroscopía, es un cómodo especial en donde se tiene que sentar el paciente, se le coloca el vario a nivel rectal por un enema y se le pide que lo expulse de manera que si se retiene más de entre el 20 y el 50% del contenido dentro del recto, pues sugiere que el paciente no puede vaciar adecuadamente su recto y por ello tenga un desorden defecatorio. También la defecografía nos va a ayudar a determinar si no existen otros trastornos como la intussuscepción, el prolapso rectal o rectocele, que comúnmente se pueden observar en sujetos con este tipo de problemas. Podemos evaluar también a los pacientes con tránsito con marcadores radioopacos, hacer un tránsito colónico. Existen dos variantes, el método de administrar una sola cápsula con 24 marcadores radioopacos. El paciente lo toma y a los 120 horas, es decir, al día 5, deben de existir menos de 5 marcadores radioopacos en la radiografía de abdomen y pelvis. El tener más de estos 5 marcadores radioopacos indica tránsito lento. El otro método es el método de dilución de Metcalf, en el cual se administra una cápsula cada 24 horas con 24 marcadores radioopacos cada cápsula por 3 días. Y a las 70, al día 7 se evalúa el número de marcadores que se tienen y si existen más de 72 en la sumatoria del día 4 y del día 7, con radiografías también evaluadas por radiografías de abdomen y pelvis, pues tenemos que hay un tránsito lento, más de 72 de estos marcadores. Y más recientemente está esta tecnología que es la cápsula de motilidad inalámbrica, que tiene 3 sensores, un sensor de temperatura, un sensor de pH y un sensor de presión. Esta es del endoscópica, el paciente la ingiere y después de ello se evalúa el tránsito regional a nivel del estómago. Aquí se ve cómo hay una caída del pH, es decir, esta cápsula aquí ya está en el estómago y luego un ascenso progresivo del pH, que es cuando llega al duodeno y se mantiene en estos niveles hasta este lugar que estoy señalando con la flecha, que es el tránsito a nivel intestinal, en donde aquí se denota una nueva caída del pH, que es a nivel cecal, en el ciego, que hay mayor proceso de fermentabilidad y por lo tanto, de aquí hacia que es expulsada la cápsula, se puede contar el tiempo de estancia a nivel colónico y si es más de 59 horas, es un tránsito colónico lento. Entonces, una vez que hemos evaluado a estos pacientes, se ha llevado a cabo con ellos tratamientos, digamos, habituales para el estreñimiento, utilizando fibras, laxantes osmóticos, terapia farmacológica y no existe una adecuada respuesta, entonces se sospecha la defecación disinérgica y tratamiento integral anorrectal. Ya teniendo el diagnóstico de disinergia, entonces estos pacientes tienen que ser sometidos al tratamiento con biorretroalimentación. Esto es una terapia física o una rehabilitación en la cual nosotros le damos instrucciones al paciente para que por medio de la repetición lleve a cabo la mejoría de su maniobra defecatoria y esto se correlaciona con evaluar tiempo real por el paciente en la pantalla de un monitor en la computadora qué maniobras está realizando alteradamente para que pueda corregirlas y hacerlas de manera más adecuada.
Es decir, nosotros con esta terapia de biorretroalimentación mejoramos la fuerza, la coordinación y la postura en estos pacientes. La biorretroalimentación debe de realizarse mediante electromiografía o manometría anorrectal. En la mayoría de los laboratorios se utiliza la manometría anorrectal para hacer esta corrección o esta técnica. Entonces, esto consiste en ejercicios educativos, tanto visuales, auditivos y sensoriales, para que se dé el entrenamiento y la corrección de la dinámica de la defecación. Tiene varios componentes y lo primero es decirle al paciente que siempre debe atender al llamado, es decir, le dan ganas de ir al baño, tiene que ir al baño y no inhibir ese deseo, puesto que si lo hace, entonces puede perder la oportunidad de ir al baño en todo ese día. Se lleven a llevar a cabo ejercicios respiratorios y la corrección de la postura al momento de la defecación y debe de graduarse la intensidad del pujo para que tenga una adecuada propulsión. La respiración abdominal se logra al introducir el aire a través de nariz o boca y en lugar de insuflar el tórax, se lleve a cabo la insuflación del abdomen. Esto lo que hace es abatir el diafragma, ¿sí? Disminuyendo la capacidad del continente abdominal y empujando todas las estructuras hacia el piso pélvico. Con esto ya se genera un esfuerzo de pujo sin hacer un esfuerzo excesivo. Y se mantiene el aire por al menos entre 15 y 30 segundos para que el paciente pueda llevar a cabo esa propulsión de manera adecuada. Y de forma coordinada, el paciente llevará a cabo la contracción de sus músculos abdominales de manera gradual y no excesiva para favorecer entonces el esfuerzo de pujo. Entonces, esta otra variante importante es corregir la postura de los pacientes al momento de estar en la taza del baño. Y esto se logra colocando un banco, ¿sí? Que eleve 20 centímetros los pies y por lo tanto la rodilla que quede por encima de la cadera. Esto va a hacer que se abra el ángulo anorrectal y con ello tendrán mayor facilidad para la expulsión. Además, el instructor está en tiempo real llevando a cabo señalizaciones acerca de lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal el paciente para repetir lo que está haciendo bien y evitar lo que está haciendo mal. Y con esto tener una retribución positiva que se va a llevar el paciente a casa para poder continuar con su terapia de biorretroalimentación. Generalmente se hacen repeticiones, al menos 10 durante cada sesión y tenemos protocolos que son al menos 6 sesiones separadas por 2 semanas y se llevan a cabo por 3 meses. Y después hay una terapia de mantenimiento que se puede realizar a los 3, 6, 12 meses para reafirmar este tipo de tratamiento y poderlo entonces, muy importante, hacer en casa. Y como puntos adicionales se puede mejorar la hiper o hiposensibilidad mediante inflados intermitentes del balón y esto se debe de realizar pues en centros con experiencia y gente experta. La terapia de biorretroalimentación tiene un grado de evidencia muy importante. Estos son los 6 estudios que lo avalan y hay una efectividad que oscila entre un 70 y un 81.5% de esta terapia de biorretroalimentación, lo que le da un nivel 1 grado A para su recomendación e implementación en pacientes con estreñimiento y disinergia defecatoria. Para concluir, quiero mencionar que la biorretroalimentación es la terapia de elección para el paciente con estreñimiento y defecación disinérgica. La defecación disinérgica se debe de llevar a un buen diagnóstico en aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento convencional con el objetivo de influenciar en el manejo a largo plazo y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias por su atención.